Unidad de la Asamblea Nacional y de mis compañeros de lucha, un documento que hemos redactado todos en conjunto sobre los resultados del día de ayer y el inicio de la hora cero nacional. El pueblo decidió. El pasado 3 de julio, representaciones de los más amplios y diversos sectores de la sociedad venezolana, decididos a defender nuestra Constitución, nuestra República y nuestra posibilidad de vivir en democracia, decidieron unirse, más allá de su pluralidad de intereses, para una iniciativa inédita. Ese día solicitaron públicamente a la Asamblea Nacional que, de acuerdo con el artículo 70 de la Constitución, convocara un proceso nacional de decisión soberana para que fuera el pueblo, a través de una consulta popular, quien decidiera la vía que debe seguir nuestra nación en esta encrucijada terrible de la patria amenazada. Ayer, 16 de julio, en una jornada histórica inolvidable, el pueblo venezolano atendió masivamente esa convocatoria y decidió. En lo que resultó el acto de desobediencia más grande en la historia de nuestro continente, ya que con el 100% de las actas escrutadas podemos afirmar que más de 7.600.000 venezolanos emitieron de manera épica un mandato claro, contundente e irrefutable y asumieron el compromiso de luchar aplicando el artículo 333 y 350 de nuestra Constitución Nacional. En apenas 2 semanas, sin recursos, sobrepasando obstáculos de todo tipo impuestos por el régimen, desde amenazas al pueblo de robarle su legítimo derecho al trabajo o a la alimentación si participaba en la consulta, pasando por amedrentamiento y la más brutal censura a periodistas y medios de comunicación, hasta la persecución y encarcelamiento de activistas y voluntarios, se preparó lo que pasará a la historia como una de las más hermosas y trascendentales manifestaciones de organización ciudadana. Para dar una idea de lo masivo y rotundo de la expresión soberana de los venezolanos en esta jornada histórica, basta decir que en apenas 2020 centros se logró una manifestación de voluntades muy superior a las obtenidas en elecciones nacionales, donde se habilitan más de 14.000 centros. Si 7.600.000 venezolanos se pudieron expresar en tan pocos centros y con tan adversas condiciones, imaginemos cuántos millones somos los que queremos cambio y estamos dispuestos a luchar por él. Es todo un país que de manera abrumadora rechaza el régimen de Maduro, el tamaño inmenso de la población que exige un cambio en la conducción política del país y al mismo tiempo es la razón por la cual el régimen huye desesperadamente de la posibilidad de cualquier elección. Hoy tenemos todos que felicitarnos por el pueblo que somos, por la valentía que no se detiene ante las amenazas y la represión, por la perseverancia en la lucha por un país distinto, por la capacidad de organizarse para alcanzar los objetivos y por la indeclinable vocación por la libertad y la justicia. Quiero hacer mención especial a nuestros hermanos, a los venezolanos en el exterior que participaron masivamente y les damos un abrazo y un aplauso desde su tierra y les diremos que muy pronto podrán regresar a su país. De igual manera, a la población de Catia y Boconó, quienes sufrieron represión armada de delincuentes, armados y permitidos por el régimen, pero que resistieron masivamente y lograron expresar su mandato. Y reiterar nuestra solidaridad y reconocimiento con la familia de una mártir, Xiomara Scott, quien fue asesinada por retar en el corazón de la violencia oficialista en Catia, la parroquia Sucre de Caracas, y decidir por el pueblo de Venezuela a conquistar su libertad. Abrazo, reconocimiento y toda la solidaridad de la Unidad Democrática y la Asamblea Nacional para Xiomara Scott y su familia. El pueblo venezolano decidió y ha dado un mandato. En el documento del pasado 3 de julio, los venezolanos se dirigieron de manera clara y directa a Nicolás Maduro
y a los miembros del partido de gobierno. Y les pidieron entender el enorme rechazo que tiene su fraudulenta propuesta constituyente en las bases populares del país, el inaceptable saldo de sangre, dolor y luto que pesa sobre su proyecto político, y les exigieron que retiraran su propuesta constituyente sin dilación y sin maniobras. El mandato, hoy respaldado en consulta popular por una contundente mayoría de los venezolanos, es concreto. Es el pueblo entero quien se los demanda. Y si se mantienen en su empeño totalitario, será el pueblo entero quien se los cobre. El régimen debe saber que nosotros, todos nosotros, no vamos a permitir que la destrucción de Venezuela se concrete. El fraude constituyente no resuelve la crisis social ni contribuye con la paz del país. Por el contrario, es la garantía de eternizar su ejercicio de la violencia de Estado y el padecimiento social que hoy sufrimos. La gran mayoría del pueblo de Venezuela quiere vivir en paz y por eso clama por un cambio. Y es este mismo pueblo que rechaza el fraude constituyente el que también respaldó ayer su compromiso a acompañar las acciones que sean necesarias para que su voluntad sea respetada. Después de la histórica jornada de ayer, al país se le presentan dos caminos. El que desea la mayoría, que es un entendimiento real sin manipulaciones, y la construcción de salidas a la insoportable crisis social y política. Para este camino, si de verdad el régimen quiere transitarlo, es imprescindible que retiren su propuesta de fraude constituyente. De lo contrario, manifestamos nuestra absoluta disposición a asumir y profundizar el conflicto político nacional hasta conquistar la libertad de toda Venezuela. El régimen debe leer adecuadamente los resultados de ayer. Si el régimen acata la decisión soberana del pueblo, retira su propuesta constituyente, los venezolanos y su dirigencia estamos dispuestos, como lo hemos estado siempre, a discutir de manera abierta y transparente, sin manipulaciones ni engaños, de frente al país, con propuestas serias que conduzcan la superación política y sin más traumas a esta tragedia colectiva, en el entendido que toda discusión, negociación, entendimiento pasa de manera irrenunciable por el restablecimiento del orden constitucional y el respeto al mandato expresado por el pueblo el día de ayer. Por el contrario, si el régimen insiste en desconocer la decisión de los venezolanos, sepa de manera clara que haremos todo para hacer respetar su soberanía. Estamos preparados y dispuestos para iniciar las acciones que haya que hacer para construir un país para todos, un país donde todos puedan convivir y progresar en paz, un país con vida y con futuro. Estamos preparados y dispuestos para que, de acuerdo a los artículos 333 y 350 de la Constitución, y a partir del extraordinario resultado del día de ayer, proceder a la nueva etapa del levantamiento democrático, en escalada, en la totalidad del territorio nacional, y la activación de la hora cero nacional, que va a iniciar con las siguientes acciones. Acciones que forman parte de un plan mayor, pero que por razones obvias y evidentes enunciaremos las primeras. Así va a iniciar entonces la hora cero. Primero, mañana mismo, la Asamblea Nacional, en su condición de convocante y con base en la enorme manifestación popular del día de ayer, sesionará para recibir el acta final de los resultados y dará entrada al informe de la Comisión de Postulaciones Judiciales para el nombramiento de los nuevos magistrados, proceso que, de acuerdo a la Constitución, culminará el viernes con el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Explicamos desde ahora que la Constitución exige que se convoque con días de antelación la sesión para la convocatoria, se da entrada al informe y el viernes se hace la sesión formal, porque nosotros sí respetamos la Constitución para nombrar a los magistrados. Es un compromiso
de todos los diputados de la Unidad Democrática y de esa manera iniciamos a ejecutar el mandato que se dio el día de ayer. Desde ya exigimos a los poderes públicos, a todos los funcionarios y a la Fuerza Armada Nacional el acatamiento inmediato de la decisión soberana del pueblo expresada este 16 de julio en todo el país. Por ello, el fraude constituyente debe ser desconvocado. El Plan República no puede actuar en contra de la voluntad del pueblo y deben acatar el mandato de la Asamblea Nacional. Segundo, el día miércoles daremos el primer paso para avanzar en la conformación del Gobierno de Unión Nacional, con la firma del compromiso unitario para la gobernabilidad, por parte de todos los factores de la unidad democrática, quienes estamos unidos, preparados y listos para la conformación de un Gobierno de Unión Nacional en acatamiento al mandato popular recibido ayer. Tercero, para el mismo día miércoles convocamos al pueblo a asistir al punto soberano donde ejerció su compromiso el 16 de julio, a realizar allí y se conformarán 2020 comités de la hora cero que servirán de núcleos de organización popular para enfrentar el fraude constituyente y restablecer el orden constitucional. Y cuarto, finalmente, en este primer anuncio sobre el desarrollo de la hora cero, convocamos a todo el país a que este jueves asumamos en protesta masiva y sin violencia un paro cívico nacional activo de 24 horas como mecanismo de presión y preparación para la escalada definitiva que será la próxima semana, enfrentar el fraude constituyente y lograr la restitución del orden constitucional. La jornada del 16 de julio ha sido un triunfo extraordinario. El país se ha expresado contundentemente. La soberanía popular directa se activó y el pueblo decidió. Obligados a defender nuestra Constitución y a nuestra patria, activamos la fase superior de la lucha cívica en este proceso democrático de rebeldía en ascenso hacia la recuperación de la democracia y gobernabilidad. El reto que hemos asumido exige, ahora más que nunca, un compromiso unitario de todos, pueblo, sectores y dirigencia política. Es la hora de que los diversos sectores sociales, la Asamblea Nacional, los distintos factores que conformamos la unidad democrática y todos y cada uno de los venezolanos, tanto de manera individual como colectiva, hagamos causa común y trabajemos juntos en el logro del trascendental objetivo de defender y rescatar a nuestra amada Venezuela. Este país es de todos y de todos es esta lucha. El pueblo decidió que ¡viva Venezuela! Avanzamos Venezuela y esta semana tendremos nuevos magistrados y un paro cívico de 24 horas para este jueves. Esperen los próximos anuncios y continuaremos entonces a ejecutar el mandato que nos han dado hasta lograr la libertad de Venezuela. Adelante, Venezuela.